Ok, sí, Atomic Habits, de hecho, yo no lo escuché, no lo leí. Y ¿Así? hay varias cosas que las tengo capturadas, pero son pocas comparadas a los otros libros que leo. Eh, pero sí me quedaron cosas muy presentes de ese libro, muy, muy presentes. Dos o tres, que es una de las cosas que quería conversar. Pero sí, hace mucho tiempo. ¿Cuándo salió? ¿Como el 2018, algo así, más o menos? ¿O 2019? No estoy seguro. Yo lo escuché en un podcast. Había también un podcast que había un club de lectura y justo hablaban de ese libro. Entonces me gustó tanto que dije, ya voy a revisarlo. Y hasta acá, o sea, no te miento, hace una semana vi gente leyéndolo acá en Barcelona, en el parque, porque es recontra famoso. Sí. Yo creo que, yo creo que ese libro ha pasado la prueba del tiempo, igual como por ejemplo el libro Sapiens, no sé si lo has leído, que fue muy fuerte y como que ya se volvió un clásico, entonces ya muchos los están comprando ahora. Claro, claro. Ujú. Sí. Ujú. Bueno, este, esta sesión que estoy organizando, dije, la quería hacer hace bastante tiempo y siempre está el tema del hacerlo perfecto y todo eso, así que dije, ya, empecemos y lo hacemos y quien quiera se una, que no da lo mismo, pero hacerlo, eso es lo importante. Claro. Y la verdad, el formato no lo tengo, bueno, la idea es que discutir un libro, pero como esto lo anuncié esta semana, dije, bueno, un tema relativamente común, son libros de productividad, entonces podemos empezar a discutir de eso. Tengo un formato acá para esto y vamos a ver cómo funciona. Y hoy día en la tarde me gustaría enviar la invitación para el siguiente domingo con otro libro, que creo que va a ser uno de finanzas. Y, Vale. y ahí ya, bueno, ya ahí se empieza ya a formar más como el hábito de, ¿cierto? De quizás una semana. También pienso que a lo mejor se podrían decir los libros de más días, porque a lo mejor la gente tampoco lee tan rápido como un libro por semana. Entonces quizás podría decir el domingo 12 de octubre vamos a leer este libro. Entonces así la gente tiene más tiempo también para leer y todo eso. Así Sí, o que, sea, yo en otro club de lectura que estaba era una vez al mes, entonces ya te da tiempo como para sí, organizarte bien. Sí, creo que una vez por semana es un poco apresurado. Sí, depende del libro, en verdad. Hay libros que se leen bien rápido, pero depende del libro. sí, Pero sí, hay que probar. yo creo que, como dices tú, el libro que estoy pensando es un libro de 165 páginas, que yo me lo Ujú. leo, no sé, en 3 días, pero ningún libro creo que debería sobrepasar 300 páginas, porque claro, en una semana es imposible leerse eso. Pero vamos a ir probando. Me gustaría empezar presentándonos, porque yo después te lo voy a subir, Ujú. lo voy a tener grabado, entonces para que las otras personas que a lo mejor quieran verlo, que nos conozcan, y bueno, así también ya después tenemos un sentido de familiaridad, ojalá de comunidad en un futuro. Bueno, yo me presento primero, yo soy Felipe, soy ingeniero civil en informática, soy chileno, vivo en Vancouver desde hace 7 años, eh, tengo 2 hijas, eh, en general mi vida, ¿cierto? Es relacionada mucho a mi familia y a mis hijas. Eh, me encanta leer, me encanta mi trabajo, me encanta viajar, comer, etcétera, etcétera. Soy muy curioso, me encanta estar siempre aprendiendo. Eh, y me encanta bueno, que en esta oportunidad, Daniel, te hayas podido unir y podamos conversar de esto que también a mí me apasiona mucho, que son la productividad y cómo ser mejor, cómo ser más eficiente y todo eso. Eso en un minuto más o menos, una presentación. Daniel, te paso a ti la oportunidad. Vale, bueno, hola, me llamo Daniel Peñalosa, soy ingeniero informático, ya llevo unos años haciendo eso, me encanta mi carrera, actualmente vivo en Barcelona, voy medio año acá, entonces ha sido una aventura venir hasta acá. Personalmente me gusta mucho leer libros porque, bueno, siento que siempre puedes aprender un poco más y, o sea, hay de todos los temas. Es como conversar con alguien que te está brindando su experiencia. Y bueno, estos temas, estos libros de productividad siempre salen por A o B, entonces da curiosidad. Eh,
me he dado cuenta que también muchos ingenieros somos bien curiosos y como tenemos ese hábito de leer cosas bien técnicas, también a veces creo que cambiar un poco el chip de, oye, ya, me gusta leer, pero quiero leer algo que no se no sea de tan relacionado a mi carrera, como que es algo que debemos hacer de ratos. Y por eso también me gusta estar en estos clubes de lectura. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo, bueno, como tangente, a mí me gusta leer de muchas cosas. Yo la verdad me aburro si me pongo a leer libros de productividad todo el tiempo, me aburro porque la verdad es que muchos comparten muchas cosas en general. Y si una de las grandes críticas, a mí me parece raro algunas veces que como esto cuando te dicen lees libros de productividad o de ayuda personal, la verdad es que creo que la gente también es así, no creo que esté leyendo todo el tiempo libros de superación personal y de productividad, porque algunas personas los tachan como de que en realidad hay mucha gente que vende humo y que es cierto que dice cosas que no son. De hecho, uno de los libros que puse ahí creo que es un poco así, y yo creo que, como dices tú, al leer, tú absorbes lo que quieres absorber tú como persona. Y creo que todos los libros tienen esa oportunidad en donde tú, eh, por tu edad, por tu contexto, te van a impactar de distinta forma. Entonces, el libro de productividad, no sé, bueno, Atomic Habits es un libro famosísimo, Deep Work también es un libro famosísimo, pero también puede haber sido otro libro que no es tan famoso y a uno lo puede impactar 10 veces más que Atomic Habits, ¿cierto? Porque le pegó en ese contexto, le pegó en ese eh, tiempo, no sé, cierta situación familiar, etcétera. Claro, yo me acuerdo claramente cuando que tenía 15, 16 años, mi tía me regaló un libro que era Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ajá. No, de los jóvenes altamente efectivos, no me acuerdo. Es como Que, una o versión sea, alternativa del original. sí, 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 que tenía como que ejemplos más de mi edad, que ya, son cosas que, claro, se reproducen también en Atomic Habits, pero en el momento que yo lo leí, como que me sentí identificado con el autor. Y pues me quedaron esos consejos que ya los he aplicado a mi vida y hasta ahora se me han quedado, porque eso es algo que es bien divertido, que un libro te puede impactar hasta ahora, o sea, algo que lees se te puede quedar contigo Sí, mucho después. sí. Como la música igual un poco, como Sí, también un show de televisión, como cualquier cosa. sí. Bueno, hablamos antes de las reglas, del formato. Esta primera sesión es bastante libre porque lo acabo de anunciar hace un par de días. Yo coloqué 3 libros que yo en particular me acuerdo más o tengo más notas, pero la idea es discutir en general de libros de productividad. Y en realidad no hay muchas reglas ahora para esta primera sesión. Y yo en realidad traje varias fuentes para ver cosas. Por ejemplo, no sé si queremos empezar discutiendo de Deep Work o de Atomic Habits. Yo tengo un mind map de Deep Work que hice ¿Así? para otra discusión y podemos empezar con esa, para que a lo mejor yendo como puntos en común que tú a lo mejor también, ¿cierto? Recopilaste cuando lo estás leyendo. Mira, aquí tengo este mind map Ujú, y lo usé para otra también discusión de este libro. Y bueno, una de las cosas principales que se empiezan a discutir es como cuando creo que el autor se llama Cal Newport, te empieza a dar así como el contexto, la base de lo que es después como todas las teorías o ujú. de las como hábitos o mejoras que podrías hacer. Es que dice que en el futuro 3 grupos van a sobresalir, eh, ¿cierto? Respecto al tema del trabajo. Claro, Entonces él habla de gente que trabaja bien y creativamente con máquinas inteligentes. Y eso yo creo que ahora está toda esta discusión con la inteligencia artificial. Entonces, claro, es la gente que se empieza a adaptar a este uso de tecnología. claro. Y también el segundo que dice los que son mejores en lo que hacen. Eh, Aquí me acuerdo, él tiene también otro libro que no sé si lo has leído que se llama Tan bueno que no te pueden ignorar, que en inglés es So Good they cannot ignore you. Y él Ah, también no, no lo he visto. habla de que básicamente no tienes que seguir tu pasión, sino que tienes que seguir lo que
quizás financieramente o como de oportunidad futuro te sirva como para ti de oportunidad laboral. Y bueno, el Ujú. tercero dice los que tienen acceso a capital, que yo creo que aquí ninguno de los dos como que tenemos esa facilidad. Pero sí, es bien interesante y ahí lo empieza a enlazar también con todo esto de las habilidades de la nueva economía, que dice eh, que básicamente tú vas a poder generar más dinero o más recursos, ¿cierto? Porque tienes un nivel elite, que es en donde tú puedes producir, ¿cierto? Muy rápido calidad a una velocidad muy rápida. Y por otro lado también la habilidad para dominar temas difíciles. Entonces eso es lo que de alguna forma, con ese pretexto, él después empieza con toda su teoría de el trabajo profundo, que es el trabajo que básicamente no tiene interrupciones o, eh, Claro. ¿cierto? No sé, ¿cómo fue para ti esa como, si te acuerdas de cómo fue esa entrada? O claro, me acuerdo que, o sea, comienza a explicar cuál es la teoría detrás. Me acuerdo que él comienza a hablar un poco de cómo lo hace en su vida, porque me acuerdo que dice, ah, ya, yo tengo solo un correo, que es lo único que manejo, no tengo redes sociales, no tengo nada. Y también comienza a hablar que, oye, esto no es para todos, porque también da ejemplos de personas que, ah, ya, por la misma naturaleza del rol que tienen, entonces tienen que estar cambiando a cada rato de contexto. Los vendedores de Sí, seguro, cosas así, sí. sí, sí, sí. Sí, pero, o sea, sí, dice que a futuro, bueno, tener esta habilidad de poder concentrarse, meterse de lleno en algo, claro que es súper útil. Ujú. Entonces, sí me acuerdo de eso, que me pareció un poco extremo también cuando estaba leyendo, porque, bueno, él puede hacerlo, pero no siento que todos podamos hacerlo, pero igual, a mayor o menor medida, sí, sí se puede aplicar, de hecho. Claro, porque él es académico, creo, entonces Claro, sí, su propio contexto, la naturalidad quizás del trabajo hace de que para él sea muy fácil eso. claro. A mí en particular me gustó mucho esta parte de cuando empieza a hablar del principio de resistencia menor, porque un poco lo asocia a la cultura, la cultura de, mm, también de la competencia, que es como hay empresas en donde la cultura es enviar correos en cualquier momento del día. Y, y no solo eso, sino que también que está la expectativa que tienes que responderlo rápido. Y, y también lo otro que es súper tóxico, creo yo, que yo creo que todos cometemos ese error, que es que al final tú tienes tu lista de tareas en algún software, pero al final tu prioridad está en el correo y por lo tanto como que lo que vas recibiendo como de nuevo. O sea, puedes estar trabajando en algo, pero como te llegó un correo con algo nuevo, es difícil para uno posponerlo para hacerlo después. Entonces, eso le dice el principio de resistencia menor, que es que tiene que ver con yo no puedo cambiar la cultura de una empresa y tampoco puedo dominar esta influencia externa, por lo tanto tengo que adaptarme a eso y tengo que jugar bajo esa regla. Claro. Claro, me acuerdo que cuando estaba leyendo eso estaba pensando mucho en, bueno, lo que ahora se trabaja remotamente, que se ha vuelto mucho más común en los últimos años, que como esa, o sea, como ahora se trabaja de bastante de distintos lugares, esta comunicación asíncrona es mucho más común, pero también se espera que estés mucho más pendiente porque tienes que comunicarte mucho más como para dar esa sensación de que estás también ahí junto con el resto del equipo. Que antes, cuando estaba en una misma oficina, bueno, no pasaba porque, bueno, Porque te ven, te claro. ven, claro, Sí. claro. Te ven o tú estabas en reuniones y puedes decir, hoy Felipe no sé, está ocupado, entonces no está en su escritorio y no Claro, te puede responder ahora, claro. claro, claro. O simplemente bueno, te metías, hay unas casetas en algunas oficinas que ya, estás ahí encerrado, pero sabes que están ahí. Entonces, Sí, ¿qué pasa? sí. Y después, bueno, sigue con esto de estar, este concepto de estar ocupado, ¿cierto? Que es que creo que es difícil escapar de eso, de ese concepto. A mí al menos me cuesta todavía salir de ese, es como una medición de productividad en general.
que es que entra, que es, por ejemplo, independiente que tú estés en reuniones o independiente que tú estés haciendo trabajo profundo, así full aislado y full trabajando, las dos cosas básicamente se pueden medir con la misma vara. Como que el output eh, y también es, algunas veces, dar tanto output también puedes balancear equipos. Entonces, me ha pasado que hay días que paso todos los días en reunión, ¿cierto? Y, y se justifica eso, pero la verdad no tampoco es como que haya mucho cambio. O sea, no, como en algunas empresas, claro, los equipos son más grandes y se requiere de mucha más logística para hacer la reunión. Como que se acepta eso un poco, como que porque tú estás ocupado, tú estás haciendo cosas. Pero la verdad es que algunas veces el output puede ser cero o puede ser negativo incluso de eso. No sé si Claro. te ha pasado eso igual. Sí, o sea, bueno, siempre da el caso que hay muchas reuniones que realmente no tienen mucho sentido porque no tienen como que una estructura, que eh, a veces el hecho de, prepararte un poco antes como para llegar con algo ya y todos tengan el mismo contexto, puede hacer que la reunión sea mucho más Productiva. rápida, Mm, pero no se siente igual que, ya, todos estamos acá y todos estamos ocupados. El solo hecho de que estén ahí le da otra sensación. Pero al final de cuentas, que tenemos 10 minutos más en hacer esa estructura hace que el output sea mucho mejor. sí. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí es donde tú mismo lo estás hablando ahora, que es como el metric black hole, que, em, que no se mide eso. Este impacto que es como un poco, eh, a mí me pasa también en software cuando la productividad del equipo, por ejemplo, se tiende mucho a medir con cosas que se miden fácilmente, como por ejemplo cuántas cosas, cuántos pull requests se han hecho, cuánto código se ha escrito, cuántas tareas se han completado. Y, y me cuesta algunas veces mucho medirlo como en temas de felicidad de la persona, como el developer, cuán feliz está con las prácticas que se están haciendo. Y un poco esto es lo mismo, pero al revés, que es como cuánto de esa mala práctica, de ese decir, sigamos haciendo reuniones, cuánto de eso está impactando. Yo creo que eso es súper difícil de medir también, que es un poco también como quedamos en ese limbo de como no lo podemos medir, como es muy difícil, no podemos tener deep work o no podemos como solucionar esto. Encuentro que es súper difícil medirlo. Sí, 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 sí. Justo hace 2 semanas me fui a una charla que justo hablaban de estas métricas que es muy difícil no solo medir los hábitos activos, sino, o sea, medir a un individuo cómo está haciendo su trabajo. O sea, porque tiene muchas facetas. Puede que lo que está haciendo acá impacte el trabajo del otro. Entonces, es bastante complicado. Mm. ¿Cuáles son para ti como las cosas que se te quedaron más de este libro? Como si te quedó algún como que tú dijeras, bueno, yo creo que en cualquier libro de productividad, cuando te llegan muchas cosas, es como que después te quedas como, wow, es como, esto lo podría hacer, lo podría implementar, y porque en algunos libros de productividad igual te dan recetas, es como te dicen, Claro. puedes, no sé, desconéctate o aprovecha de acá. Él incluso tiene otro libro que se llama Minimalismo Digital, que a mí me gustó mucho porque también te da recetas como para desconectarte de las redes sociales y todo eso. Y, Bueno, lo que a mí me quedó claro fue esta imagen que él dijo, no sé si hablaba de él o hablaba de otra persona, no me acuerdo, pero decía, ya, yo voy a construir mi torre donde puedo concentrarme completamente, que mi primer piso voy a tener esta zona donde ya dejo todas mis cosas, en el segundo piso como que ya puedo comenzar a pasar a este estado, entonces dije, ok. De repente en mi propio hogar puedo tener un espacio así donde no es extremo de que, ya, dejo claro, más todo al separado. Sí, costado, sí. pero que digo, ya.
en esta zona voy a concentrarme, voy a dejar todo atrás y ya, me dedico un tiempo a hacer lo que tenga que hacer. Sí. Sí, y por ejemplo, para mí, como dices tú, claro, no es posible construir algo como un santuario especial, pero sí es posible, por ejemplo, claro, trabajo profundo aquí, hay una parte donde dan como cierta ciencia que es como en un momento en donde tú como que agarras ese momentum y estás en trabajo profundo, pero para mí, por la naturalidad de tener hijos y por la naturalidad de como estar siempre como pensando en otras cosas, para mí, por ejemplo, una hora de algo para mí es muy bueno. O sea, si yo tengo una hora para dedicarme en algo para algo específico y no tener interrupción, eso es probablemente lo mejor que puedo tener en el día. Yo no puedo tener 4 horas, creo que aquí se habla en algún momento de 3, 4 horas en donde tú entras en este como trance y todo eso, pero yo creo que hay cosas, como dices tú, que uno puede, como no solo el espacio físico, sino que también rituales que uno puede hacer como que voy a esta hora. Y eso lo enlazo también con el libro de Atomic Habits, que es que hay una parte en donde dice como que tú para crear un hábito, como que tienes que pegarlo a otro. Claro, Eh, los vas. los vas como enlazando. Sí, sí, sí. Ujú. Y por ejemplo, a mí me pasó eso con el agua y el café. Entonces yo no tomaba tanta agua. Entonces dije, voy a empezar a tomar agua al mismo momento donde tomo café, porque ese momento es un momento súper especial para mí, donde es como, bueno, mucha gente le pasa, porque quiere tomar café, se lo prepara, y en ese momento, entonces, como ese stacking o creación de hábitos, hacen como que a lo mejor puedas llegar a ese momento de deep work donde tú, ¿cierto? Hagas tu trabajo mejor o te puedas concentrar mejor, lo que sea. Claro. Bueno, ¿te parece si pasamos al otro libro, al de Atomic Habits? Vale. Eh, aquí, bueno, aquí solo para cerrar había también un par de notas respecto al rol de las redes sociales y la tecnología. Eh, También, claro, se hablaba, me acuerdo que en el libro hablan de cómo los escritores que son famosos, que básicamente no necesitan estar involucrados en redes sociales como promocionándose, y los que no son famosos son los que tienen que lamentablemente lidiar con todo eso porque promocionarse en redes sociales como parte del trabajo. Entonces eso también en alguna parte del libro también se clasifican como los tipos de trabajo profundo. No sé si te acuerdas de esa parte, lo tengo aquí igual, creo, en el, claro, y como Ah, no me acuerdo. el monástico. Claro, dicen que el monástico es como los escritores. Entonces por eso después hacen el contrapunto con el escritor que no es famoso. El escritor que no es famoso no puede tener trabajo profundo porque tiene que estar con esto de la red social y todo eso. Ujú, Por eso me acordé. ujú. Y hablan del bimodal, que es el que básicamente tiene que estar como encendido, apagado, etcétera. El periodístico, que es totalmente fragmentado, que tiene que estar, ¿cierto? Investigando y todo eso con más gente. Claro. Bueno, Me acuerdo el de Seinfeld, que, o sea, es un comediante que, o sea, él, claro, él diariamente escribía chistes, por más que no los usara o fuera gracioso o no, pero lo hacía diario. Y, o sea, bueno, eh, mucho de eso terminó influyendo bueno, su show. sí, sí, sí. ¿Te gusta ese show? Lo he visto pocas veces, no es de mi Ah, generación, ok, pero a mí me encanta. A mí me encanta. Creo que Seinfeld es un genio. sí, O sea, entendía cuando veía el show, que eran los años 90, eh, no entendía tanto de los genios, o bueno, yo creo que es él y el otro escritor, claro, Larry David. sí, No entendía tanto eso, pero a medida que uno también ahora lo va escuchando y ahora, bueno, tienes acceso a las entrevistas y todo eso, se nota mucho eso, como esos hábitos bueno, yo leí un par de libros de él también y habla de toda esa,
como consistencia o foco también. Tiene mucho foco ese Claro. libro. ¿No? Sí, 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 sí. O sea, se nota que es un craftsman de lo que es su carrera, que es de hacer comedia. sí. Entonces, Es como un craftsman, bueno, sí. Sí, sí. esa. Buena palabra. Buena palabra. A ver, Atomic Habits. Hay algo, no sé, te doy la oportunidad a ti si tú tienes algo una primera idea que quieras compartir de ese libro. Yo tengo varias, pero si tú tienes una que quieras compartir. O sea, a ver, lo que me impactó en el comienzo fue que, ya, para formar un hábito, no es tanto como que, ya, quieres llegar a esta meta, sino más que nada como que, oye, ¿qué identidad te quieres formar? Porque me acuerdo que ya, por ejemplo, si yo quiero comenzar a comer saludables, porque ya yo digo, soy una persona saludable, y por esto mismo, o por ejemplo, quiero ser un deportista, es como que, ya, yo me creo que soy esta persona y por esto comienzo a tener estos hábitos, porque esto es lo que haría la identidad que yo quiero tener. Entonces, te cambia un poco la idea, porque uno piensa que, ya, los hábitos son para llegar a una meta, que nosotros tenemos metas, es algo bien común hacerse una meta, si no es cuando acabe el año, para el próximo año, sino de repente algo más concreto en tu trabajo, cada X meses te hacen una evaluación, entonces tienes que tener estas metas. Eh, pero bueno, o sea, siento que eso choca un poco con esto de tener las métricas de, oye, ya, ¿cómo es? No es tanto, ya, ¿qué tanto ha incrementado mi performance? Sino más bien como que, oye, ¿qué tan constante soy? Eh, entonces, eso me llamó la atención, que, ya, comienza por cambiarte de chip. Sí, a mí, a mí algo que constantemente pienso es, bueno, tú hablas como esto de un tema más psicológico, como que es un poco de engañarse también a uno mismo y como decir, yo soy así, es solo que mis hábitos no son así o mis sistemas no son así. Y eso me parece interesante. Lo que pienso constantemente también es cómo, o sea, el no desarrollo de un hábito tiene que ver no solamente con solo mi autoflagelación y decirme que soy mal y que soy mal, sino que también tiene que ver con mucho con tu contexto y tiene que ver con tu cultura también. Y yo me acuerdo eso mismo que tú decías, que es como de, pues, quiero ser una persona que come saludable. Bueno, primero con quién te rodeas, con quién vives, cuánto de tu comida influye en ti. Y lo mismo lo puedes hacer con cualquier cosa, como correr o dejar de fumar o ser más lector, ¿cierto? Como leer más, todas esas cosas. Claro, Y, y yo me acuerdo cuando me vine a vivir a Canadá, como que eso fue un cambio muy fuerte, porque una cultura como en Latinoamérica es como, la comida es como algo súper central y familiar sí, también. sí. Entonces, ese cambio, por ejemplo, en mí fue súper fuerte y ahí como que pienso en eso. Pienso también en el tema del deporte, que es como una de las metas también que casi toda la gente, o que la mayoría de la gente quiere tener, como hacer deporte, ¿cierto? Y lo mismo, es como pienso que cada uno en nuestras cabezas tenemos una cifra. Tu cifra para hacer deporte pueden ser 10 minutos al día. Para otra persona puede ser 1 hora al día. Cada uno tiene esas distintas. Entonces, para generar el hábito, y ahí se va también al tema de que es otro tema del libro, que es esto del interés, ¿cierto? Que se va generando al hacer el 1%, que hay como una gráfica, creo que en algunas partes donde te muestran eso, que es como, si yo tengo ese número, no tengo que partir con ese número. O si tengo que comer sano, no tengo que partir comiendo, ¿cierto? Solo comida sana. Entonces, es como ir de a poco avanzando y decir, si es que en mi cabeza yo quiero hacer 30 minutos al día, podría partir con 3 minutos, perdón, 30 minutos al día, puedo partir con 3 minutos. Ujú, Y ir de a poco, ¿cierto? Y, y si algún día, si en algún momento llego a hacer 30 minutos al día de deporte y un día
pasa algo así como, no sé, inconveniente o trabajé más, puedo seguir haciéndolo en la versión mínima, como 3 minutos, porque al final como la consistencia es lo que mata la, la perfección, creo yo. Claro, claro. Yo creo que sí. Claro, y sí, o sea, y bueno, sí, la gráfica lo que te muestra es como que una línea exponencial, Sí, que primero es poquito, 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 pero a la larga se va volviendo gigante. Y me gusta la idea que te dice, oye, ya, por ejemplo, en el año hay esta cantidad de días, entonces si vas multiplicando esto por un 1% que haces, se hace un montón. No me acuerdo, me da algo de 30%, sí, pero bueno. sí. Y claro, ahí también tenía notado aquí eso de la identidad. Eh, También hay una parte del libro, creo, en donde te hablan esto de cómo en qué momento es mejor hacerlo, o cómo el contexto también hace que tú puedes hacer el hábito en ese momento, ¿cierto? Sí, me acuerdo que cuando leí eso comencé a traquear en mis días y qué días me sentía más, o en qué momento me sentía más alegre, qué momento me sentía más cansado. Y fue como que, me di cuenta que ya, ya una hora después de la mañana que ya me siento más despierto y tengo más energía para hacer cosas. Y sí, sí, sí me acuerdo de eso. Ajá. Hay también un estrés bien grande en el libro que tiene que ver con los sistemas, como de que hay una frase, de hecho, que la tenía por acá, que es que lo tengo por acá arriba. Uy, no, no la tengo, pero era algo así como que tus hábitos no caen por tu falta de hacerlo, sino que por tu fallo de los sistemas, o por cómo los sistemas están hechos para que ese hábito funcione. Y Claro, me ahí, acuerdo que había mucho de fricciones, ajá, ah, claro, hay sí, pequeñas eso. cositas que puedes cambiar o que te facilitan los hábitos o al revés, que hacen que sea mucho más difícil. Pero también lo puedes usar a tu favor porque hay malos hábitos que uno quiere dejar de lado, entonces ahí tú puedes aprovechar esas fricciones. Mm, mm, sí. Y bueno, o sea, el tema también, creo que esto quizás no es de este libro solamente, pero transversal es que el tema de las como small wins que se dice, que es como, y vuelvo a eso como de cuál es el mínimo, la mínima versión del hábito o de la consistencia del día a día. Entonces, al hacer ese small win, tú eres capaz también de engañar a tu mente. Yo creo que todas estas cosas tienen que mucho con engañarse a uno mismo, en mi opinión, y, Claro, y conocerse más, porque pasa que hay mucha como referencia fuera, como, no sé, leer libros, no sé, leo tantos libros, entonces como, hoy soy pésimo lector porque leo el 20% de esos libros, o la gente haciendo ejercicio, entonces tiene que ver mucho con autoconocerse y autodefinirse, decir, esto está bien, esto es lo que yo quiero, esto para mí está bien, y, y conocerse, eso mismo que decía antes de, en la mañana tengo más energía, por lo tanto, si es que lo hago en la noche y no funciona, lo dejo pasar y no me autocastigo por eso o no dejo de hacer el hábito por eso. Entonces tiene que ver mucho con eso psicológico, en general, todos estos libros de productividad. sí, o sea, me acuerdo que también habían 4 pasos que pasaban un hábito. Y el primero era como que, ya, ahí está, esto, no sé, esta acción de, ya, no sé, suena la alarma, ya se comienza a dar como que activa el hábito. Y a partir de eso comencé a ver, ya, qué cosas me causan que comience con estos hábitos, por ejemplo, ya, el hecho de algo que me pasaba, yo cuando trabajo, mi programa se queda ejecutando, digamos que 1 minuto hasta que corriera. Y yo tenía el hábito de que, ya, comienza a ejecutar, agarro mi celular y veo algo. Y me di cuenta a partir de eso de, tengo este hábito y lo tenía a partir de que cuando presiono ejecutar pasa esto. Sí, Y fue como que, ok,
creo que debería cambiar esto o pasar otra cosa al dejar el celular en otro lado, Ajá, pero pasa, hay muchas pequeñas cositas en tu día a día que, oye, sí, sí. te influencian, Cosa pero uno no... inconsciente. Sí, Mm, inconscientemente, mm, y ya, gracias a eso fue como que, comencé a dar cuenta, sí, estas cosas pasan, solo que no mm, sabía. mm. Hay algo, no, no tiene que ver con un libro, pero tengo esto acá, no sé si lo habías visto. No lo había visto. Esto también es un hack que uso algunas veces cuando digo, como de lo que hablábamos antes del trabajo profundo, que es que esto simplemente tú dices, ya, quiero pasar 10 minutos haciendo algo y le colocas, o 15 lo dejas ahí y empieza a mover, o sea, se empieza a correr 15 minutos Ujú, y lo tengo ahí visual todo el tiempo, ujú, porque me pasa con, como, bueno, creo que son dos cosas. Lo primero es cuando escribo una tarea y la tarea está muy mal escrita, que es demasiado genérica, y cuando la tomo el otro día me da demasiada ansiedad tomarla, porque es demasiado ujú, genérica. ujú, Entonces, cuando pasa eso, por ejemplo, hay tareas que pasan 2, 3 días y no las tomo. Digo, ya, mañana, las sigo pasando. Entonces, cuando ya me doy cuenta, digo, ya esta tarea la he pateado muchos días, digo, ok, me equivoqué en escribirlo primero, asumo ese error, y después digo, ¿cuál es la versión mínima de lo que puedo hacer? Y cuando no puedo encontrar esa versión mínima, y que se nos va a acabar el tiempo, así que vamos a tener que sí. empezar otra llamada, cuando se acaba cuando no encuentro esa visión mínima, uso esto. Entonces digo, 15 minutos en cualquier cosa, solo enfocado en esa cosa, me va a hacer probablemente escaparme de esa visión de que esta tarea realmente es muy grande o que, o sea, yo sé que no lo voy a terminar en 15 minutos, pero voy a tener mucha más claridad de lo que puede ser. Entonces, claro, uso este hack para, para sacarme de esos estados. Lo debería usar más, yo creo, pero generalmente lo uso en esos estados ya cuando pateo mucho y no quiero, no quiero hacer las cosas. Sí, sí, algo bien parecido, que es la técnica Pomodoro. Yo no lo tengo Ah, en un sí. relojito de verdad, pero me bajo una app y cuando tengo que concentrarme en algo, ya digo ya, pongo 25 minutos y luego descanso 5. Y lo que me gusta de la app y lo que de esta técnica es que tienes que escribir lo que vas a hacer los 25 minutos. Y ¿Lo escribes conforme va pasando el día antes? ¿Lo ya. escribes, o sea, planificas tus pomodoros en el día? Claro, o sea, no, o sea, no hago todos los, o sea, antes de comenzar uno, lo escribo qué voy a hacer Ok, estos ok. 25 Ok, minutos. planificas ese pomodoro en específico. Ok. Sí, solo son 25 minutos, ya. Lo mínimo que tengo que me haga avanzar esta tarea. Termino esto, escribo lo que sigue. A veces es lo mismo, solo que son otros 25 minutos. Y así se van acumulando en el día y el solo hecho de ver, he avanzado todo esto, como que me motiva a seguir avanzando. Ajá. Eh, Lo hago más que nada cuando estoy tengo que concentrarme específicamente en algo y ando muy desenfocado, entonces me ayuda a centrarme. Oye, tengo dos preguntas de eso. ¿Qué pasa, qué te pasa cuando, o sea, cómo funciona eso con las interrupciones? Eh, bueno, sí, a veces me interrumpo, pero como son cosas de 25 minutos, no me duelen tanto. O sea, Ok, cuando tengo que cortar algo de 25 minutos, son pequeñas tareas, ok. entonces no me duele tanto. ¿Pero pausas el pomodoro o lo empiezas de No, nuevo? sí eh, no, Ok, lo pauso. Si no, no lo he empezado de nuevo, porque ya estoy en medio camino. está Prefiero, medio o camino. sea, sí, sí, sí. Ok. Y la otra pregunta que te iba a hacer es, porque también a mí me pasa que, claro, hay veces donde acumulo pomodoros o acumulo tiempo y digo, avancé. Pero hay otros momentos en donde digo, acumulé tiempo y estoy igual que cuando partí hoy día a la mañana. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algún momento en donde tú dices, este es como el límite de, o no sé si pedir ayuda, porque eso es lo otro que me pasa a mí, igual que tampoco quiero parecer como tan, que pregunto mucho, entonces igual me doy yo el tiempo y digo, ya, sabes que pasé, no sé, por decir algo, 4 pomodoros sin hacer nada y ya me toca preguntar. Bueno,
la técnica te dice que después de 4 pomodoros debes tener como que un descanso un poco más largo. Entonces Sí, ahí es un buen una momento como hora. que de reflexionar. Ajá, Ajá, como que, ya, estoy avanzando bien o en realidad necesito ayuda de alguien más. ¿Qué pasa? Entonces, sí. sí, sí, sí. Normalmente es como que 4 y digo, ok, voy bien o no. Y claro, son 4 descansos y después son, o sea, porque ¿cuántos pomodoros haces al día más o menos? ¿Unos 10? ¿No? ¿O no? Sí, sí, no, no me acuerdo. Es que también no son tan, no siempre son la misma cantidad, porque primero que no lo hago todos los días, solo hago cuando tengo que concentrarme sí o sí. Y segundo que, como dices, hay interrupciones. Entonces, con que yo haga 8 pomodoros bien hechos, que no me Claro, sin paren, yo me siento interrupción. Ajá, contento. ajá, Sí, yo me siento ajá, contento. ajá, ajá. Buena, buenísimo. Sí, debería volver a eso. Siento que igual, bueno, antes lo hablábamos de esto de este santuario, como para mí las 2 primeras horas del día son las cruciales, los más importantes. Y ahí es donde, claro, o sea, intento trabajar muy temprano y quizás algo que debería empezar a mejorar es que de mi lista de tareas es como eso también de que te dice este otro libro, como que te tienes que comer los sapos, no sé si son uno o dos, como definir eso, ser más duro con eso, como tengo que terminar con esto porque sé que es importante y si termino esto en estas 2 primeras horas o 3 primeras horas, después mi día va a estar mucho mejor. Sí, eso de comerte el sapo, lo leí en los 7 hábitos de la Ah, gente sí, altamente también. efectiva. Ok, Porque la metáfora es, tú tienes un jarro, una jarra, y tú tienes que meterle rocas. Entonces, primero le metes la roca más grande y luego le metes las rocas chiquitas y como son más pequeñas se van a meter entre los huecos. Entonces ahí se va a poner como que todo va a llenar el lugar. Entonces lo más difícil lo tienes que hacer primero. Que si primero hicieras lo chiquito, ya primero se va a acomodar y luego la roca más grande no va a entrar bien porque ya ocupó todo el espacio abajo de lo pequeño. claro, o sea, si metes las rocas más grandes, las más chicas van a tener el espacio entre Meterse medio entre los como espacios. para Sí, llenar más, básicamente, más productividad en el día. claro, Sí, claro, claro. sí, sí, creo que he visto ese video en YouTube. Bueno, esa analogía Bueno, debe ser bien, bien vieja. sí, no, es que el libro también es antiguazo. Yo te digo, hablo de hace al menos 15 años. Ajá, Entonces, ajá. Claro, porque ese libro viene, supongo, del otro de Stephen Colbert, creo que se llama el autor, ¿o no? sí, A creo ver, que sí. se llama Los 7 hábitos. Stephen Covey. Covey. Ajá, sí. Y después salió la versión, me imagino, para jóvenes. Sí. Oye, bueno, mira, nos quedan 10 minutos. Lo he pasado súper bien, ha estado súper buena la conversa. Sí, a mí también me ha gustado un montón. Quiero preguntarte como si tienes recomendaciones de otros libros y si tienes a lo mejor algún otro hack que quieras compartir como de productividad. A ver, el otro libro que estaba leyendo que me pareció bastante de intención, me pareció me llamó bastante la atención. Lo siento, es la hora, acá ya es casi la una. Era lo de Sleeping Habits, ¿cómo se llamaba? Oh, The Sleeping Habits, no, no lo leí. No, no, no me acuerdo. Lo tengo, no sé cómo se llama, lo tengo justo acá en... Porque ya, también iba mucho de productividad, porque afecta mucho las horas de sueño que, que tienes en cómo estás en el resto del día. Ajá. No, sí habíamos hablado de este, porque yo lo saqué de un post que tú dijiste, que Why era We como que Sleep. una Why we sleep, eso. Claro, era como que hay una pandemia de gente que no duerme. Que es cierto, o sea, y es una necesidad básica. Y, o sea, me encantó en el hecho de que te explica mucho la teoría detrás y hay cosas que realmente nadie sabe por qué pasan, pero Ujú, pasan. Y, o ujú. sea, pero me ayuda a entender algo como que, ya, Sí, a estas horas pasa esto. También me hizo cambiar en el hecho de que ya no tomo tanto café porque ahí te dicen, oye, el café se te queda en el cuerpo, por más que no lo sientas, se queda sí. ahí. Es buena. Y es como Si, que, si me acuerdo bien,
si te tomas un café a las 7 o a las 8 de la noche, recién a las 3 de la mañana o 3 y media de la mañana, se va el 50% de la cafeína. Sí, Y sí, 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 no, ese libro, yo creo que ese libro lo debería leer toda la gente, todo el mundo, porque es un libro tan importante. Eso me quedé pegado con eso de esa analogía de que hace de como un limpiador de edificios en la noche, que claro, si no vale, no va o si no duermes, como que básicamente la suciedad o lo que sea se va acumulando. Eso también me quedó muy pegado ese libro, pero sí, es un libro muy, 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 muy bueno. Muy interesante eso que habla igual de los, de que antes incluso de que el bebé nazca, está ya desarrollando todo eso, todo ese mecanismo en el embarazo, increíble. sí, sí. Mm. Bueno, ese Bueno, libro y, ese bueno, lo vamos a colocar para otra sesión, porque me encanta ese libro. Tengo demasiadas notas de ese libro. vale, Bueno, perfecto. ¿otro libro? O Eh, otro hack, no sé, cualquier cosa. otro hack de productividad. Eh, no que me acuerdo ahorita. Mm, Yo- no que me acuerdo. Bueno, ya para cerrar, una frase que me quedó de Atomic Habits era como que eh, los militares en la mañana lo primero que hacen hacer es la tender cama. su cama, Ajá. porque es una primera pequeña victoria que te motiva a avanzar con el resto de cosas. Y no le había visto la importancia de eso Sí, hasta que lo sí. leí, me gustó. Mm, Yo también, bueno, también escucho varios podcasts y había escuchado eso, lo escucho recurrentemente. Y hace unos años, hay un libro incluso, un libro que se llama Haz tu cama, y creo que lo escribió un militar. Pero hace un par de años escuché un podcast de Tim Ferriss, que también es famoso con este tema de productividad, y él dijo, ya, a ver, tomemos una piscina de gente que es relativamente exitosa, o que es millonaria, que le dio muy bien, y veamos cuántos de esos hacen su cama al empezar, o sea, al iniciar el día. Y me pareció interesante porque decía que, o sea, al final el 50% de esas personas hacía su cama. Eh, hacía su cama usándolo como analogía de hacer algo, de tener su primera victoria. Porque a lo mejor alguien no hace exactamente la cama, pero podría decir, no sé, limpio algo, no sé. Pero era bien interesante. Pero sí, o sea, lo que básicamente dice es que hay personas que sí eso es muy efectivo y hay otras personas que para eso no es efectivo. Eso es como un poco diría la conclusión. claro, Mm. claro. Bueno, pero ese sentimiento de tener una primera La pequeña primera, victoria sí. me gusta, o sea, ya, vamos a comenzar bien el día. Ajá. Mm. Hay hay un hack que yo tengo, no sé si es no sé si es de productividad, pero como me gusta mucho leer, bueno, primero yo me levanto y mi primera media hora es leer. Ese es como mi primer hack, como para la gente que quiere leer más y tengo como eso sí o sí y después en la noche. Entonces al final al menos me esfuerzo una hora al día a leer, porque si ya después me meto como al computador y me pongo a leer las noticias o me pongo a leer los correos y todo eso, ya como que me empiezo a preocupar. Eh, y un hack eh, adjunto a eso es que dejo mi teléfono con la alarma conectado lejos de al lado donde estoy durmiendo, para que así, cuando suena la alarma, me tengo que levantar. Y no tengo, no estoy ahí, porque si está el celular ahí, después lo agarro y me pongo a ver cosas, o las notificaciones y Sí, todo eso. Entonces, cuando ya me levanto, apago la alarma y generalmente voy al baño primero. Entonces ya como que rompo un poco ese hábito y después ya me paro café y me pongo a leer. claro. Y lo otro también que esto iba, que es que para leer, cuando veo que hay un libro porque hay libros que uno tiene esa preconcepción que este libro va a ser muy bueno. Y cuando ese libro no me está dando lo que yo esperaba que iba a ser, esto lo empecé a hacer hace poco, que es que hay una aplicación de una empresa que se llama Eleven Labs. Eleven como de Ah, número ya. 11 y Labs. Sí, sí lo he visto. O sea, la Y, aplicación no, pero la empresa sí.
y le saco una foto al libro y ya me lo empieza a leer. Ah, wow. Entonces, como que empiezo a salir un poco de esa... Algunas veces, claro, uno puede, o sea, el estilo o la redacción no te atrapa mucho. Y ahí es donde empiezo a escucharlo y ya rompo un poco como esa parálisis de no leer. Y bueno, ya algunas veces cuando ya no funciona, ya dejo el libro y todo eso, pero ya esa es otra historia. Pero al menos me doy esa oportunidad de escucharlo. Y la tecnología ahora está increíble. O sea, tú le sacas Claro, esto, en 10 segundos te tiene el audio y lo puedes colocar en cualquier eh, pronunciación, hay chileno, peruano, mexicano, todo lo que quieras, mujer, hombre, mujer joven, hombre joven, todo, entonces es increíble. Y a mí me gusta en particular como escuchar la voz de un hombre como viejo, eh, ujú, no sé, como que me da más confianza, no sé, escuchar a alguien así, y con eso ya puedo, se me pasa más rápido esa parálisis de leer un libro. ujú. Sí, pero Bueno, buen tip. sí, que funciona. Habrá que probar. Bueno, Daniel, ha sido, como te dije, fue súper entrete. Eh, Ujú. A mí también me ha gustado un espero, montón. espero que verte de nuevo por acá y ya mañana en la mañana va a estar llegando la invitación para el otro y ahí nos juntamos. Me gustaría hablar de ese libro de finanzas que está bien bueno, en mi opinión, es de un chileno. Vale, normal. Sí, solo que no sea tan a última hora como la última vez que creo que el correo lo enviaste hace 2 días, no sé. No, que por eso, claro, por eso lo hice genérico ahora, pero este lo voy a mandar Claro. ahora en la noche, va a estar mañana en la mañana y como te digo, un libro 160 páginas y eso, para Sí, hacerlo, 160 es manejable. sí, 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 más allá. perfecto. Eso, hoy te mando un abrazo grande y nos vemos la otra semana, ojalá. Igualmente, nos vemos. Chau.